Bueno, bienvenido a esta quinta clase que nosotros tenemos en Antiguo Testamento, tres libros poéticos. Es un gusto poder saludarles en esta tarde. Vamos a agarrar de donde estábamos antes del fin de con las cuestiones de Job. Estábamos pasando mucho tiempo en cuanto al contexto en esta materia. Usualmente no tomo tanto tiempo para el contexto, pero para esta materia es muy necesario que nosotros lo tengamos en cuenta mientras estamos leyendo, ¿sí? Así que el plan para hoy en la primera hora es terminar con Job, ¿sí? Y en la segunda hora vamos a encarar a Salmos. Ahora, Salmos es uno de los libros preferidos de esta sección literaria, pero no lo va a hacer después de nuestro tratado. ¿Por qué? Va a ser nuestra sección más técnica de todos, porque hay muchas separaciones que tenemos que hacer y distinciones que tenemos que hacer. Y es el libro más grande de esta sección, así que vamos a tratarlo a grandes rasgos, pero también tratar de separar algunas cosas para que pueda ser de utilidad teológica el libro también, y no solamente litúrgica, ¿sí? Porque tendemos a solamente usar los salmos para lecturas bíblicas en los cultos o para lectura diaria. ¿Viste? Entonces, tratar de profundizar un poco más, tal vez no tanto como quisiéramos, pero con 150 capítulos, obviamente no vamos a poder ver todo el libro. Así que, primera hora, Job, Dios mediante, terminamos. Y después salmos para hoy, y seguramente mañana vamos a seguir con los salmos. Bueno, entonces compartimos pantalla. Me confundí casi de presentación, tengo el PMS detrás, ahí estamos. Habíamos hablado acerca de lo bueno que son los amigos de Job, en primer lugar, porque muchas veces verificamos a los amigos de Job porque sabemos que sus consejos, um, aunque fueran buenos, porque hay mucha sabiduría en lo que comparten, no deja de ser un libro de sabiduría este libro, ¿no? Para que nosotros vayamos aplicando lo que estamos aprendiendo en ellos. Es decir, a veces yo cuando leía Job en la lectura bíblica del año, eso era la parte que menos me gustaba. Menos me gustaba porque vos tenés una parte rara al principio, una parte rara al final, y después como 30 capítulos que parecen no ser utilizables, porque vos sabés que están dando consejos mal. Aunque dan mal el consejo, no significa que el consejo sea malo. Te voy a decir esto de vuelta. Aunque dan mal el consejo, no significa que sus consejos son malos. Sus consejos son buenos. Y tal como cualquier otro libro sapiencial, o sea, de sabiduría, aunque nosotros no estamos viendo promesas de Dios en su sabiduría, lo que estamos viendo son principios que se pueden aplicar a la vida y con normalidad funcionan los principios, ¿sí? Entonces, los consejos que sí dan son buenos y en muchos casos son aplicables. Ahora, en primer lugar, tenemos que saber distinguir las situaciones que nos toca enfrentar. O sea, si alguien está en la tragedia más grande de su vida, tal vez eh, no querramos estar regañando contra ellos por sus transgresiones y pecados. Recuerden que Pablo dijo, es la bondad del Señor que trae arrepentimiento, no el juicio de Dios, ¿no? Es la bondad del Señor. Y muchas veces somos muy rápidos para tirarnos encima, a taclear a aquel que ya está en el piso, ¿no? Entonces, tenemos poder leer bien la situación, después dar sabiamente los consejos. Pero muchas veces lo que van a decir los tres amigos Job, bueno, son cuatro, Eliú habla al final, él es más joven, él espera su turno. Pero las respuestas que dan son buenas, solamente hay que saber cómo y cuándo darlo.
Ahora, nosotros resaltamos la clase pasada acerca de cómo ellos pasaban 7 días en silencio con Job antes de hablar. Y yo tengo que creer, como Job es el primero en hablar, habrían quedado más tiempo si fuera necesario sin decir nada. Y eso es un buen principio para aplicar a nuestras consejerías, especialmente cuando estamos en medio de, por ejemplo, tengo una amiga en Estados Unidos que su padre acaba de morir. Yo le puedo mandar mis condolencias por Facebook, todo por formalidad, pero en realidad eso no ayuda a nadie. No ayuda a nadie. Lo que necesitan en esas situaciones de tragedia es un abrazo, una mano para agarrar, un hombro sobre el cual llorar. Nosotros tenemos una práctica en los velorios en Estados Unidos, no sé si es solamente en mi zona o si la hacen acá también, pero en los velorios nosotros siempre traemos comida. Ahora, podría parecer fiesta ahí, que nosotros estamos comiendo, ¿no? Pero es una cosa para quitarle de preocupar la gente que está enfrentando la tragedia, ¿no? Siempre estamos dándole de almuerzo, de cena. Las iglesias van una semana y están haciendo lo que llamamos un tren de comida, donde nosotros todas las comidas, alguien de la iglesia está llevando esa comida para toda la familia, por lo menos los familiares inmediatos, a esa casa, ¿no? Toda una semana, 3 veces al día. Y entonces es algo para que ellos puedan procesar lo que están pasando y no le estamos dando ningún valor teológico, no estamos dando ningún consejo en medio de la tragedia, solamente estamos con ellos, ¿sí? Tratando de ayudar en las necesidades que ellos tienen. Yo creo que ese es el principio de una buena consejería en situaciones de crisis. Primeramente, estar con las personas. Y eso hicieron bien. Y no hablan hasta que Job habla primero. Le dan su tiempo. Le dan su tiempo. Aunque cuando estamos leyendo, se nota que tenían la respuesta a la punta de la lengua y a veces le tiran con todo, ¿no? Ellos respetaban su tiempo de silencio. ¿Mm? Entonces, eso es necesario para que nosotros tengamos en cuenta cuando estamos frente a las tragedias. A veces la persona no necesita de nuestra sabiduría. A veces la persona solamente nos necesita a nosotros para estar con ellos. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo las respuestas de los amigos, esto va a englobar los capítulos, hay un error ahí, debe decir 4 a 39. Cuando nosotros estamos, o 38, creo que 39 ya está hablando Jehová. A ver, me averiguo acá, 2 segundos. Sí, 37, y 38 empieza a hablar. Debe decir 4 de 37, perdón por el error. 42 es el último capítulo. Entonces, de 4 a 37, nosotros tenemos la respuesta de los amigos. Y van a seguir en un patrón. Son 3 amigos y van a responder 3 veces. Cada vez que ellos responden, Job va a responder también. Y al final de esa ida y vuelta de 3 veces, nosotros vamos a tener un discurso de Job, una última respuesta de Bildad y finalmente lo que llamamos teodicea. ¿Se acuerdan qué significa teodicea? La manifestación de Dios. No, de la presencia de Dios. Cerca. Es una defensa de Dios. Defensa. Eliú, el más joven, que no ha hablado en todo este tiempo, es el más joven y no se atreve a hablar, pero ve que sus amigos no están haciendo un buen trabajo. Justifica a Dios. Y en todo, Eliú es el único que no es reprendido por Dios, por sus consejos. Básicamente, Dios está avalando lo que dice Eliú. El problema es que lo que Eliú dice no le ayuda a Job en absoluto, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a ver en el patrón de estas respuestas. Entonces, vamos a enfrentar eso primero. Es un patrón del por qué, el porqué de la tragedia, de esta situación que está enfrentando Job. Y lo que vamos a ver es básicamente un ciclo de consejos de crisis. Es un poco, nosotros sabemos el ciclo de, ¿cómo se llama? El ciclo de luto, el ciclo de tristeza. Cuando uno está en negación, otro está enojado, tristeza, aceptación, y bueno, empieza a salir. Nosotros conocemos ese ciclo psicológico, pero no hemos estudiado la contraparte de los que nosotros estamos al lado de los que están pasando por esta crisis. Muchas veces nosotros seguimos este patrón. Primeramente buscamos el por qué, como si eso fuera a ayudar, ¿no? Entonces, lo que decimos, mi papá murió. Y entonces todos dicen, bueno, sabemos que está en un mejor lugar, ahora ya no está sufriendo, el Señor ya le llevó para que él no tenga que estar en dolor. Ok. ¿Ese es un buen porqué? Sí. A mí no me ayuda porque perdí a mi padre. A mi padre le puede ayudar eso, pero él puede testificarlo mejor que los amigos que están alrededor mío. Ahora, ¿estoy agradecido por eso? Sí, estoy agradecido, sé lo que quieren decir, sé lo que quieren expresar los que están al lado mío, ¿sí? Pero en realidad no tiene mucho sentido para decirme a mí, ¿sí? Porque lo que estoy enfrentando no es el por qué. Y Job no va a ir preguntando por qué está pasando esto. En realidad, Job nunca pregunta por qué le toca a él, ¿no? Él pregunta por qué los justos tienen que sufrir, por qué los inicuos prosperan, pero nunca pregunta por qué le está aconteciendo a él. Más bien, él se quiere presentar delante de Dios. Esa es su mayor preocupación, ¿no? Dios, tal vez se haya equivocado. Entonces yo quiero presentar mi causa delante de él. Esto va a ser la queja de Job continuamente en el libro, pero el por qué no es algo que está preguntando Job. Número 2, el pecado. El pecado. Cuando Job no responde satisfactoriamente o no recibe las explicaciones que van a dar los amigos en su segunda vuelta van a hablar acerca de que seguramente hay algo que no has confesado, hay algo que necesitamos sacar a luz, eso te está aconteciendo por X y X cosa. Ahora, este puede ser relacionado con el número 1 todavía. Y algunas veces nosotros en la iglesia evangélica hacemos esto también. ¿Por qué le está diciendo tan mal a un hermano, a algún enfermo? Nosotros estamos buscando hasta en su pasado qué habrán hecho sus padres con curanderos, X situación. Bueno, en realidad, o sea, no voy a entrar en esto hoy, lo vemos en libros proféticos, pero cuando nosotros estamos buscando cosas en la vida de otro que le haya afectado en cuanto a pecaminosidad de una persona, estamos errados nosotros. ¿Sí? No me importa lo que haya hecho, ningún pacto, lo que haya hecho tu padre y tu madre con ningún curandero, ningún brujo. Miren, lean Ezequiel 18. Los pecados del padre son del padre. Los pecados del hijo son del hijo. No voy a llevar los pecados del padre para hacer pagar a los hijos. ¿Okay? Esto solamente no es bíblico. Es un lindo discurso tratando de buscar el porqué tal vez de algún sufrimiento, pero Dios no lleva los pecados de los padres a los hijos. Y esto llegó a ser un pensamiento común en la comunidad judía y por eso justamente Dios se refiere a ellos en Ezequiel 18. Todo el capítulo se trata únicamente de este concepto y a veces nosotros
erramos en este concepto porque solamente no estamos o no tenemos en cuenta este capítulo o no conocemos. ¿Sí? Bueno, Job sigue defendiéndose diciendo, mira, yo soy justo, no he hecho ningún pecado, pero Dios me está haciendo este mal. Entonces, en la tercera vuelta de los amigos, van no en contra del pecado, no están buscando el por qué. Parece que Job se ha rebelado en contra de Dios en su opinión. Entonces, el pecado no está oculto para los amigos. El pecado es abierto, es una transgresión. A, a sabienda está haciendo esta oposición descarada de Dios en su vida. Y hay que entender, cuando alguien está en crisis, a veces pueden decir cosas que nos van a hacer sentir rascar las vestiduras. Pero aún así su expresión es humana, no pecaminosa, sino está en un extremo estrés que necesita algún tipo de alivio. ¿Okay? Esto es lo que pasa con Job. Porque Job va a cuestionar por qué Dios ha hecho que pueda hacer lo que quiera él y que el ser humano no pueda responder, no pueda presentar su caso. Y la manera que él habla parece que está diciendo que Dios es culpable. Ahora, los que hemos leído la historia, nosotros estamos puestos en la tercera persona omnisciente, es decir, nosotros sabemos lo que ha pasado detrás de las escenas. Pregunto, ¿Job tiene razón? Y claro, Job tiene razón. Dios ha permitido esta tragedia. Dios ha permitido estas circunstancias. Entonces, Job tiene razón y va a estar llegando a una de las situaciones más, uno de los problemas que no hemos tocado todavía, pero ya vamos a llegar, más apremiantes de todo el libro. La falta de un mediador entre Dios y el hombre. Ahora es fácil desde el Nuevo Testamento decir, ahora tenemos esta situación resuelta, ¿no? Porque tenemos un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Y la cruz va a responder a Job y el deseo de Dios para los seres humanos. Pero piensen bien, una de las situaciones más tristes es que nosotros como creyentes podemos sentirnos igual a Job, aun teniendo un mediador por tragedias significativas en nuestras vidas. ¿Cuánto más sentirá la persona, sentirán las personas que no tienen a Cristo en su vida cuando les toquen situaciones como a Job le tocó? No solamente cuando nosotros hablamos acerca de la importancia de evangelizar, la importancia de predicar a Jesús, no solamente estamos hablando de un bálsamo eterno para el alma. No, estamos hablando de las grandes promesas de Jesús que dice que nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Siempre estaré con ustedes. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo lo está. Estamos hablando de amor, de gozo, de paz, de benignidad. Hay beneficios de este lado de estar con Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos a Job, aunque él se mantiene dentro de la línea de temor a Jehová, nos puede hacer preguntar, tal como los amigos de Job, si él no está transgresando con su discurso, porque está acusándole a Dios de ser injusto, ¿sí? Si él como creyente llegó a este punto, ¿cuánto más los no creyentes? Cuán importante es que nosotros podamos predicar el evangelio en todo momento
y que tengan a Jesús antes que tengan que sufrir. Porque sufrir con Jesús es muy distinto que sufrir sin Jesús. Bueno, por el último discurso de Job, que va acusándole directamente a Jehová, Eliú, el más joven, se levanta y trata de justificar a Dios. Y estos dos capítulos son los dos capítulos más apologéticos, es decir, tratando de defender a Dios. Pero aun cuando él tiene toda la teología correcta, porque Eliú va a darle una buena patada al discurso de Job, no le ayuda a Job. Y entonces lo que vamos a ver aquí es como muchas veces nuestras respuestas, como decimos en inglés, enlatadas, prefabricadas, ya no sufren, están en un mejor lugar. Por lo menos Dios está contigo. Nosotros estamos contigo. Mis condolencias. Todas las cuestiones enlatadas no le sirve a nadie. No le sirve a nadie que nosotros estemos analizando la tragedia para darles una respuesta. Dios no necesita de nuestra defensa y toda nuestra teología no nos puede ayudar con la condición humana cruda. Sufrimiento, maldad, mortalidad. Y estando de este lado y sin Cristo, sin representación en el cielo, ¿cómo respondes a Dios? La única respuesta correcta a la situación de Job es el último punto. Dios le aparece a Job. La gente que está en la situación, en la condición humana, la única respuesta que es válida a la norma de la vida, porque nosotros miramos a Job y vemos el sufrimiento extremo y decimos cómo llegó a este punto y cuán fuerte era la situación. No. Ese no es el punto de Job. El punto de Job es mostrarnos la fragilidad del ser humano. Y este no es un punto extremo, es la norma de vida del ser humano. Tus seres queridos morirán. Tus riquezas se pueden esfumar en 2 segundos. Tus posesiones no irán contigo cuando vos enfrentás al mal mayor que tiene la condición humana. Un día te dirán que tenés cáncer. Un día te dirán que tu corazón no da más. Un día, tal vez ni estás pensándolo, motochorro viene y te arrebata la vida. Pero soy justo. Lo siento. Esta es la condición humana. Y el punto de Job es hacernos verlo en toda su miseria y después darnos la respuesta. La única respuesta a la condición humana de fragilidad, de pérdida, de sufrimiento, es la revelación de Dios a nuestras vidas. Entonces, todas las respuestas que vemos de los amigos van a mostrar cierto grado de certidumbre y que en algunos casos van a funcionar, ¿sí? Pero sin conocimiento directo de Dios. Y también van a hablar sin conocimiento de la situación real de Job. En uno de estos dos ámbitos van a fracasar. Y esto es lo que siempre en donde nosotros fracasamos. O sacamos la necesidad de Dios de la ecuación. Algunos pastores tenemos acá. Y cuando un miembro tiene un familiar que murió y quiere que el pastor vaya a predicar en el funeral, pero esa persona no conoció a Cristo, ¿cómo predicas ese funeral? Algunos disminuyen la necesidad de Dios y hablan acerca de cómo para todos después de esta vida hay una vida eterna que nos espera.
Eso es cierto. Eso no quiere decir que esa vida eterna va a ser a nuestro favor si no tenemos conocimiento de Dios. Y a veces nosotros hablamos o tocamos sin conocimiento de la situación real. Me acuerdo, fui a una iglesia en Santiago, una banda. Y en ese momento éramos directores de educación cristiana de escuela bíblica con mi esposa. Y una maestra vino y nos pidió consejos. Eso es re lindo. Cuando vos estás visitando la iglesia, no tenés conocimiento de nada de la situación, pero vienen y uno tiene que enfrentar, ¿no? No recomiendo tratar de ser muy personal en consejos generales que te piden cuando estás visitando una iglesia, porque obviamente, como estos amigos no conocían la situación de Job correctamente, podemos dar consejos erróneos. Pero nos habló acerca de un chico de 7 años que ellos hacían obras de teatro, todo para el barrio, para Componente Feliz. Y en todas las obras de teatro, en todo lo que ellos hacían en Ahorita Feliz, cuando daban papeles, este chico siempre iba, era fiel y quería ahí hacer una actuación, pero siempre pedía ser mujer. Era un niño varón, 7 años, siempre quería ser mujer. Y los chicos de la escuela bíblica empezaban a decirle que era gay, que era maricón, te decían, que tenían cualidades femeninas. Y me preguntaba, ¿habrá sido que él haya sido violado cuando era niño, toda la cuestión? O sea, cosas que obviamente no puedo saber. Pero lo primero que viene a mi mente es, contame de su padre. ¿Sí? No tenía padre, su padre lo había abandonado. Okay. Háblame de alguna figura varonil que tiene en su vida. Bueno, tiene el nuevo novio, pero viene y va a pegar a su mamá, su abuelo, que siempre reniega con ellos porque tienen que vivir con ellos. Y empieza a venir a la mente, ¿no? Este chico quiere ser mujer porque todos los hombres que tienen su vida son malos. Y no quiere ser malo, quiere ser bueno. Entonces quiere ser como su mamá, quiere ser mujer. No es algo sexual que él está expresando, es algo social que está expresando, ¿no? Y yo les dije, sería bueno que usted, porque eran todas mujeres, que tengan un hombre de la iglesia que se acerque, que hable con el chico, que se involucre en su vida. Tengo entendido, unos 2 años después, la historia había cambiado porque habían hecho ese proceso. Uno tiene que conocer la situación y no solamente saltar a presuposiciones, ¿no? Entonces, o erramos a veces disminuyendo la necesidad de Dios para ser políticamente correcto en situaciones, o a veces nosotros no conocemos la situación y espiritualizamos todo, como hacen los amigos de Job aquí. Y básicamente tenemos 3 diferentes tipos de respuestas que ellos van a dar. Los 3 amigos, Elifaz, Bildad y Sofán. Y primero tenemos la respuesta mística. Y nosotros como pentecostales muchas veces, al principio de escuchar una tragedia, una crisis, alguien viene a nuestras oficinas para consejería o nos llaman, ¿no? Lo primero que queremos saltar o estamos buscando es alguna razón espiritual. Ahora, no quiero decir que no hemos de tener nuestro radar espiritual prendido cada vez que nosotros entramos en consejería, que alguien nos habla acerca de cierta crisis. No quiero decir eso. Pero tampoco vamos a encontrar la respuesta correcta ni solamente en lo místico,
lo dogmático, lo filosófico, ¿sí? La respuesta que necesita la gente es revelación de Dios para su vida. Esa siempre es la respuesta. Y la mejor fuente de esa revelación es Dios mismo. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer, obviamente como pastores, como ministros, nosotros tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer el Espíritu Santo y ser dirigidos por el Espíritu Santo y dar conocimiento. Pero a fin de cuentas, ellos necesitan un encuentro con Dios. Ahora yo les puedo decir dónde leer en la Biblia, pero hasta que el Espíritu Santo se autorrevele a ellos en ese momento. O sea, ¿cuántos de ustedes han tenido enfermedades y alguien te dice, ten fe, el Señor te puede sanar? Sí, lo sé. Y bueno, ¿cuántos de nosotros hemos tenido experiencias donde hemos estado enfermos? Uno de nuestros hijos están enfermos. Oramos y el Señor sana. Ahora, esa experiencia nadie te lo quita. Cualquiera te puede decir que Dios te puede sanar. Amén. Ok. Pero en medio de la situación de la enfermedad, a veces es difícil llegar a esa seguridad que tiene otro. Ellos tienen esa seguridad porque no lo están atravesando. Pero es otra cosa cuando Dios se interviene en nuestras situaciones y nos toca personalmente. Eso ya es algo distinto, es algo que nos va a quedar grabado. Y cuando nos enfrentamos a otra enfermedad, nosotros enfrentamos con diferentes ojos, con diferente fe. Ahora ya no necesito que me digan que me pueden sanar. Yo sé porque lo he experimentado, ¿no? Esta es la respuesta de la crisis que siempre necesitarán. Entonces nosotros como ministros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que solamente dirigirlos a los pies de Cristo, sabiamente, pero siempre dirigirlos a Él, porque Él es la respuesta. Nosotros no tenemos la respuesta, ¿sí? Yo no te puedo resolver la economía. Yo no te puedo resolver tu matrimonio. Yo no te puedo resolver la rebelión de tus hijos. No hay ninguna oración mágica que yo pueda hacer que va a arreglar la situación. Y la gente necesita saberlo. Tu respuesta no se encuentra en el pastor. Tu respuesta se encuentra en Dios. Pero aquí nosotros tenemos 3 amigos, tal vez lo podemos decir ministros, que tienen una fuerte énfasis en algún área. Elifaz, todas sus respuestas van a ser medio místicas. Bildad, sus respuestas van a ser dogmáticas acerca de lo que dice la tradición, los ancianos, como siempre se ha hecho. Y Sofar va a estar tratando de razonar con Job siempre. Vamos a pelear ahí en el cerebro, la respuesta filosófica. Ninguna de estas respuestas son correctas para la situación de Job. Entonces, aunque puedan ser herramientas que nosotros utilizamos, esas herramientas siempre deben dirigir hacia Dios, no hacia nuestra habilidad de manejar estas áreas. ¿Okay? Entonces, la respuesta mística de Elifaz. ¿Alguien me puede leer Job 4, versículos 12 a 17, por favor? Sí, lo leo. El asunto también me era a mí oculto, mas mi odio ha percibido algo de ello, perdón, mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, acá hay un poco de debate acerca de quién es este espíritu.
Algunos piensan que es Hasatán teniendo autoridad sobre la vida de Job, infligiendo estas tragedias sobre él. Pero recordemos quién es en realidad el responsable, es Dios, no es Hasatán. Él está probando a Job. Entonces, algunos han argumentado que es Jehová preguntando, ¿será posible que este hombre intachable será más justo que yo? Sea cual fuere el caso, nosotros vemos una situación, un paradigma donde nosotros estamos poniendo a prueba a ambas partes, tanto a Job como a Jehová. Job sostiene que él se mantiene intachable en todo, pero vemos que Dios no lo ve como intachable. Sí pasa las aguas de la tribulación manteniéndose justo, pero al final él va a pensar que eres más justo que Dios. La tragedia puede afectar a las personas de esta manera. Dios es injusto. Dios ha dejado que esto acontezca. Bueno, Elifaz tiene un sentimiento, ha recibido un poco de piel de gallina, ¿no? Tuvo un poco de lágrimas en sus ojos, vio alguna visión espiritual. ¿Okay? Hay muchas personas que sacan su autoridad de visiones espirituales, de sentimientos que tiene la gente, de poder hacer que la gente sienta piel de gallina. Esto no es autoridad espiritual. Y la respuesta de Elifaz van a ser reprendidos por Jehová. Fíjense lo que él dice. Y supongamos que este espíritu es Jehová, porque Jehová está poniendo a prueba a Job. Cuando él pregunta, ¿será el hombre más justo que Jehová? ¿Qué es lo que él dijo acerca de esta fantasma? Ruach en el hebreo significa espíritu. ¿Qué es lo que dijo acerca de este espíritu? Cuyo rostro no conocía. ¿Okay? Nosotros podemos tener experiencias espirituales y no conocer a Dios. Fíjense Mateo 7, 21 y 22. Uno de los versículos más espantosos de todo el Nuevo Testamento. Y Jesús lo está diciendo. Habrán muchos en aquel día que dicen, Señor, Señor, no hemos echado fuera demonios en tu nombre. ¿Y qué es lo que Él responderá? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Flaqueza de Elifaz. Puede tener una linda historia que nos hace sentir algunas palpitaciones en el corazón, pero no tiene autoridad espiritual. En primer lugar, lo que vamos a ver todo es que hay falta de conocimiento de Dios, no solamente de los amigos, sino de Job también. Es que por más que nosotros hablemos con espíritus y hablemos en lenguas, hablar en lenguas no me da autoridad espiritual. Hablar en lenguas es cuando es hecho correctamente. Es evidencia que Dios está conmigo, que el Espíritu Santo me bautizó. Creemos que es la evidencia inicial. Pero algunos abusen de eso. Y por falta de discernimiento, muchas veces pueden engañar. Hay lobos entre las ovejas. ¿Okay? Hay lobos entre las ovejas. No es algo reciente. Jesús le dijo a los discípulos, les envío como corderos entre lobos. ¿Okay? Algo que Pablo habla a Timoteo. Nosotros tenemos que cuidar la grey de las doctrinas falsas que hay.
si nosotros no estamos si no estamos vigilando este aspecto, muchos elifaces pueden entrar y pueden hacer que la gente vaya detrás de lo que podría ser espíritus malignos. ¿Okay? Sí, esto no es Jehová, es Hasatán. Ahora, ¿Hasatán quiere hacer bien o quiere hacer mal? Bueno, Dios lo utiliza para bien. Pero el sentido acerca de lo que quería cumplir Hasatán es inconcluso. No sabemos si tenía buenos motivos o no en esto. Entonces, si lo que vos sentís, que tiene piel de gallina, tal vez no sea el Espíritu Santo lo que estés sintiendo. Y estamos expuestos si no tenemos discernimiento. Estamos expuestos. Por eso es tan válido, tan necesario, especialmente en los pastores, el don de discernimiento. El don de discernimiento. Y si lo tenés, no sé cómo explicártelo, pero si lo tenés, lo sabes. Yo sé una cosa, y no soy, cuando digo esto, algunas personas piensan que uno ve el futuro. No es así. El discernimiento no te ayuda a ver el futuro. Te hace saber cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y yo sé usualmente unos 5 o 10 segundos antes que alguien va a manifestar, que ese alguien va a manifestarse. Porque siempre el Espíritu Santo me da la misma pregunta y cuando lo escucho en mi espíritu, ahí vamos, ahí vamos. Y usualmente acontece cuando hay una gran manifestación del Espíritu Santo. Y esa pregunta viene a mi mente, viene a mi corazón. ¿Quién es este? Es siempre la misma pregunta. ¿Quién es este? Bueno, obviamente en inglés. ¿Who is this? ¿Quién es este? El Espíritu Santo me está avisando. Estás acercándote a alguien que no comparte con el Espíritu que se está manifestando. No es de mí. Y sin falta, 5 o 10 segundos después, impongo mano y ya se manifestó. Y ya se manifestó. Es necesario en la iglesia tener discernimiento. Si no es el pastor, un consejero, alguien cerca que tenga autoridad espiritual, porque necesitamos poder distinguir entre los espíritus, porque en nuestras iglesias entrarán espíritus malignos. Nosotros como discípulos bautizados en el Espíritu Santo tenemos poder para echarlos fuera. Pero lo lamentable en muchos lugares es que tenés cristianos ahí y ni siquiera saben que están conviviendo con espíritus malignos. No necesariamente alguien que está poseído, sino en medio nuestro tenemos un lobo, alguien que no quiere hacer el bien, o tal vez que alguien ha sido influenciado y ni siquiera sabía, viene delante del Señor y el Señor escudriña nuestros corazones y hace exponer eso. ¿Para qué? No para avergonzar a la persona jamás, para sacar ese espíritu para su bien. Entonces, yo siento siempre bronca hacia el espíritu maligno y compasión para la persona que lo está experimentando. Es algo inigualable de sentimiento, no sé cómo describírtelo, pero el discernimiento te da avisos mientras estás tomando estos pasos, ¿no? Que esto acontece, que algo anda mal. Entonces es necesario que nosotros, porque hay elifaces que hacen parecer que son espirituales, y en realidad están yendo detrás de la oscuridad. Juan Carlos, ¿tenías una pregunta, una participación? Sí, profe, qué oportuno en realidad lo que usted está diciendo, porque esta respuesta mística sucede a menudo, en realidad, no solo en nuestra iglesia, sino, bueno, yo tengo un amigo empresario que asistía a otra denominación donde ellos se manejaban, si sentían algo de Dios se le erizaba la piel y un día justo le fui a visitar por una cuestión económica, un trato económico, y él me dice, mira, mi hermano recién oró por mí, pero no sentí nada, me gustaría que ore por mí porque no siento nada. Y él estaba
explicándome que siempre ellos sienten la presencia de Dios y se le eriza la piel, esta cuestión es mística, ¿no? Que usted está hablando. Entonces, bueno, me tocó hablar con él, pero orar incluso con él, y toda una historia por detrás, porque después él se aparta de la iglesia, se aparta de Dios, se aparta de su esposa, se separa, y toda una cuestión. Pasa también en nuestras iglesias, ahí yo tengo testimonio de hermanos que hablan en lengua, lo conté en un momento, hablan en lengua, pero el testimonio deja mucho que desear después, y eso es lo que justamente usted hace referencia ahora y nos pone en alerta en esta situación, porque de pronto, al no entender este pasaje, hoy como que se clarifica, ¿no? Satán es el que está metido en todo esto, y bueno, es como para tener las antenas bien paradas, así que eso quería comentar, y gracias por la explicación, profe. Amén, amén. Bueno, y ese es un punto fuerte, ¿no? Hoy en día los dones del Espíritu no se manifiestan sino los frutos primero. Los frutos siempre se manifiestan primero. Si no hay amor, no hay paz, no hay gozo, no esperes don de hablar en lenguas. Y si hay lenguas sin esos frutos, entonces hay que cuestionar los dones que están saliendo, ¿sí? Eso sería muy bueno para charlar en pentecostalismo, ¿no? Profe, perdón, Sí. ¿no? Recordaba acerca de algún escritor de la Iglesia de Dios que habla acerca de los frutos, del racimo de los frutos, y es que estamos en coincidencia en este tiempo cuando muchos quieren ser vistos en realidad, ¿no? Muchos quieren mostrar los pámpanos y bueno, que no se vean los frutos. Eso es bueno también porque hoy quieren mucho reconocimiento a la gente, eh, sea donde sea. Tenemos tendencia a querer ser reconocidos, a mostrar los pámpanos y no los frutos. Es algo, bueno, que se repite frecuentemente y hay que tener cuidado con eso. Sí, los placeres inmediatos versus los gozos eternos, ¿no? Es mucho más fácil, ojo, es más fácil y se siente a veces, eh, es más inmediato tener los aplausos del hombre que recibir el aplauso del Señor, ¿no? Porque lo que hacemos para el Señor se hace en secreto. Eso estábamos hablando el otro día, justo con Juan Carlos, cuando regresábamos de la Quiaca. Alguien me preguntó, ¿por qué no publicas tanto? ¿Por qué no estás mostrando lo que haces? Y yo digo, o sea, yo tengo un conflicto en mi interior, porque ni siquiera con ustedes muchas veces comparto lo que uno está haciendo aparte de lo que está en nuestra clase que ustedes me ven. ¿Por qué? El trabajo que hago para el Señor es para el Señor, no para que nadie me vea. Y entonces hay tendencia hoy para muchos ministros, pastores, y yo no estoy hablando en contra de eso. Este es un conflicto mío, así que quede claro, ¿no? Yo que quiero servir al Señor, pero quiero hacerlo para que el Señor me vea, el Señor, y que ponga tesoro eterno allá. Hoy en día, si no estás publicando todo lo que vos estás haciendo, sacando fotos en todo lo que estás haciendo, parece que no estás haciendo nada. Cuando simplemente no es así, uno que quiera solamente que Dios lleve la gloria y entonces es como un conflicto interior. Es mucho más fácil conseguir me gustas que poner joyitas en la corona de vida para darle a Cristo. Es mucho más fácil hacer eso. Y muchas veces la autoridad espiritual que uno tiene, que puede salir en una prédica en Facebook o en donde quiera, ¿no? Muchas veces es más para la audiencia de Facebook que para ministrar a las personas que están ahí. Eso es otro conflicto que tengo yo. Bueno, aquí están saliendo todos los conflictos, hermano, no era mi idea. Un poco de autocatarsis espiritual, ¿no? O sea, ¿Puedo opinar algo, pastor? sí, por favor, pastor. Con respecto a esto místico y demás. He nacido en la Iglesia de Dios, en la primera Iglesia de Dios de Argentina, la Isla Maciel, donde estuvo el pastor Marcos Mazuco. Mi tía, mi familia tienen raíces desde muchos años ahí. Y de verdad que se han visto cosas extraordinarias, eh, mucho más de lo que estamos hablando, y han sido reales, porque era un hombre de oración, de 8 horas de oración.
era un hombre que se dedicó y yo creo que impregnó ese lugar en este sentir de el testimonio y de que llevó una vida fiel a Dios, santa, apartada. Así que yo, en mi humilde opinión, creo que el ministro debe de tener ese balance, ¿no? Tampoco vamos a negar las obras de Dios, milagrosas, sobrenaturales, inexplicables de Dios. Eh, de hecho, yo le contaba a algunos hermanos este fin de semana, le decía, vino una hermana coreana que nos va a visitar el año que viene, si Dios quiere. Y una vez fui a orar con ella, tiene un testimonio muy especial de parte de Dios. Una mujer que estudia, que se prepara. Ella me obsequia muchos libros, diccionarios bíblicos. Bueno, y una vez fuimos a orar por un hermano, Felipe Salazar, seguro es conocido aquí en el norte. Su papá era un pionero allá en lo que es Pichanal, y fuimos a orar por él. Cuando esta mujer oró, yo le cuento, mujer oró y comenzamos a orar. A mí me pasó que tuve como una electricidad en la mano y me recorrió todo el brazo. Nunca se lo conté a nadie, no hago una doctrina de eso, pero fue una experiencia que yo no puedo explicar y que solo le atribuyo a que Dios obró en el hermano y gloria a Dios por eso, pero tampoco voy a hacer una doctrina, ¿no? Pasó, y cosas así pasaron en la isla Maciel, pero ese hombre fue un hombre de Dios, un hombre que realmente amó a Dios. Entonces, solo quería decir eso. Creo que el misticismo por ahí también se lo lleva a un punto un extremo que tampoco a mí me gusta que lo traten así, porque el pentecostalismo en cierta manera nació de esta forma, y leído libros como Whitefield que predicaba y la gente tenía su forma de recibir a Dios y lo criticaban por eso, pero sin embargo fue un hombre dedicado al Señor. Por eso hay mucho por separar y mucho por analizar y muchos pensamientos, pero creo que he nacido en esa iglesia y de alguna manera sé que la oración es lo más, por lo menos lo que aprendí de ahí, que la oración y el prepararnos en la palabra y el saber poder, como estamos estudiando acá, ponerse en ese lugar muchas veces de entender que nuestra respuesta está de más y buscar la dirección de Dios y el discernimiento de Dios, creo que ayuda muchísimo en este tiempo, Nada, eso solamente, pastor. Amén, pastor, amén. No queremos negar nada del movimiento del Espíritu Santo y por eso justamente estoy usando esta palabra mística, porque nosotros como pentecostales a veces hemos sido tildados como los místicos, ¿viste? Cuando yo te hablo en cualquier otro seminario, te hablo acerca de cómo el Espíritu Santo me va hablando cuando estamos ministrando y que recibo, o sea, una comunicación directa con Dios, es como ser místico para muchos, ¿no? Pero yo quiero llevarlo al extremo esto, que solamente porque sentimos un erizar de la piel, no significa que lo que nosotros estamos recibiendo viene de Dios necesariamente. Y por eso es tan importante el discernimiento, aun cuando nosotros creemos firmemente en lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Milagros que hemos visto con nuestros ojos, ¿no? Nada que negar acerca del poder de Dios. Sin embargo, la respuesta del IFAS es una respuesta errada, basado en un espíritu que podría ser un espíritu no de Dios, ¿no? Entonces, no tratar de llevar todo a este extremo, sino saber lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios. Y aunque fuere este de Dios, Él dice, no lo conocí, ¿no? Entonces nosotros tenemos un problema ahí porque nosotros estamos basando nuestro conocimiento de Dios acerca de sentimientos. Y esto jamás deberíamos hacer, aunque el Señor nos va a dar el sentimiento de paz, nos va a dar el sentimiento de amor, y el centro afectivo es afectado cuando nosotros estamos en Él, ¿no? Eso es algo que no deja fuera.
Pero como bien usted ha mencionado, no pasamos doctrina sobre o enseñanza o lo que diríamos para otro en lo que yo he experimentado personalmente con Dios en esas situaciones, porque a veces son tratos muy personales y muy especiales que agradecemos al Señor por ese trato que tiene con nosotros. No sé si Marlene, ¿activaste el micrófono o tenías una participación? Sí, hermano, yo me quedé a medio anotar lo que usted había dicho. Los frutos siempre se manifiestan primero y no lo pude terminar de anotar. Sí. ¿Cómo había terminado esa frase? Los frutos siempre se manifiestan antes de los dones. ¿Okay? Ahora, como Iglesia de Dios, nosotros decimos que la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don del Espíritu. Pero creemos que ese bautismo en el Espíritu es segundo a la conversión que nosotros tenemos, que es obra del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, si estamos mirando, que no me echen, creo que es el sexto punto, nosotros creemos en el bautismo subsecuente a la limpieza del corazón. Es decir, que nosotros tenemos esa limpieza, cambio de naturaleza primero. Entonces, donde había odio, ahora hay amor. Donde había amargura, ahora hay gozo, ¿no? Donde había conflictos en nuestro corazón, ansiedad, temor, ahora nosotros tenemos paz, ¿no? Y todos los frutos del Espíritu, así. Primeramente el Espíritu de Dios viene y nos renueva, nos cambia y nos da el fruto como muestra que Dios nos ha salvado. El fruto del Espíritu es evidencia de salvación, ¿sí? Y los dones del Espíritu es evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. No sé si me hago entender ahí. Sí, sí pasó. Muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Entonces, usted dice que una vez que somos bautizados, ahí se manifiestan los dones. Uh-huh. Entonces, si una persona no es bautizada con el Espíritu Santo, ¿no puede tener dones o cómo es? Los dones del Espíritu son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, y nosotros creemos que el primer don es el hablar en lengua. Ahora, hay que distinguir, no pensaba ir en esta dirección, pero es una buena pregunta. Hay que distinguir entre los dones del Espíritu que son dados como habilidades naturales versus las habilidades sobrenaturales. ¿Okay? Entonces, a ver, no preparé para esto, pero diferencia entre 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Uno de ellos es natural, que habla de don de administración, don de liderazgo, esas cuestiones. Esos son calidades naturales que el Espíritu Santo hace relucir y que son necesarios para el cuerpo en sí, de tener diferentes tipos de edificación. Y después hay los dones sobrenaturales. Ellos son dados después del bautismo en el Espíritu Santo. Si me das hasta mañana, Marlene, yo te puedo dar las citas bíblicas porque sinceramente no preparé hacer esa distinción esta noche, pero es la diferencia entre 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. No sé si me explico ahí, Marlene. Entonces, por ejemplo, un don de servicio. ¿Okay? Yo conozco a muchas mujeres que tal vez no tengan el bautismo en el Espíritu Santo, pero pueden tener el don de servicio. Son muy buenos en eso. Eso es una tendencia natural que viene con el renuevo de la naturaleza, donde el liderazgo que algunos tienen y no tienen el bautismo en el Espíritu Santo, emprendedores que están en la iglesia que pueden ayudar a hacer contactos en el mundo, pueden ayudar a edificar la iglesia, a edificar la comunidad, son salvos, ¿sí? Pero no tienen el bautismo en el Espíritu Santo, pero aún así fluyen en cuestiones naturales que el Señor ya les ha dado.
Y también podríamos entrar en el griego a hablar de la diferencia entre la palabra de dones, porque algunos son talentos y algunos son regalías del Espíritu. Pero si me das hasta mañana, ahí te paso todo. Perfecto, pastor. Muchas gracias. Por favor. Bueno, entonces, tenemos esta primera respuesta que va... destaqué, no quería destacar mi video. Vamos a eliminar eso. Nosotros tenemos una respuesta que parece espiritual y por eso estoy usando esta palabra mística. Parece espiritual, pero no es de Dios. ¿Okay? Y eso es lo que queremos decir así. No queremos negar el poder del Espíritu ni el involucramiento del Espíritu. De hecho, todo lo contrario, somos pentecostales, nosotros creemos en esto, pero nosotros a veces vamos más por el lado, por ser pentecostales, vamos más tratando de buscar la espiritualidad de Dios cuando en realidad no es así. Por falta de discernimiento, nosotros vamos a dar consejos incorrectos. ¿Sí? Elifaz es descartado por Dios, aunque dé una respuesta de supuesta experiencia espiritual. ¿Okay? Bildán, la respuesta dogmática, y él se va a aferrar a la tradición, a lo que han dicho los ancianos delante nuestro, a lo que siempre nos han enseñado, y esto es lo que yo voy a creer. ¿Cómo puede ser que tantas generaciones hayan estado equivocados? ¿No? Bueno, ¿alguien me puede leer Job 8, versículos 8 a 11? Amén. Adelante. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ella, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Muy bien, muchas gracias, pastora. Bueno, nosotros encontramos acá que Bildad está diciendo, mira, Job, son buenas tus preguntas, pero todos hemos tenido preguntas así. Mejor busquemos en la sabiduría lo que nos han dicho siempre. Siempre nos han dicho así, debe ser así, hemos de confiar en lo que dice nuestra tradición. Ahora, la Iglesia Católica tiende en esta línea y nosotros por ser cultura católica, por más que nosotros seamos evangélicos, por ser rodeados por cultura católica, tendemos en las mismas líneas, ¿no? Hay cierta sabiduría que nosotros contamos o creemos que simplemente compartimos porque siempre nos han dicho así. Cuenta la historia, creo que es Yokoi Kenshi, creo que es su nombre, es un influencer, no sé si coreano, japonés, argentino o colombiano, no me acuerdo, latino y asiático. Colombiano, digamos. Colombia. Él estaba hablando acerca de una hija preguntándole a su madre cómo hacía la receta de cierto pescado que siempre preparaba. Y decía que se cortaba la cabeza, se cortaba la cola, se limpiaba la tripa, toda la cuestión, se rellenaba con el relleno que tenía, se ponía en el sartén. Y lo que le llamaba la atención a su hija era ¿por qué iban a cortar la cabeza y la cola? ¿Por qué necesitan hacer eso? Entonces le pregunta a su madre, ¿y qué efecto tiene de cortarle la cabeza y la cola sobre el sabor? Y su mamá dijo, la verdad no sé, tu abuela siempre hizo así, vamos a preguntarle. Fue a la abuela dijo, la verdad, siempre mi mamá me decía así, y por fortuna tenía la bisabuela viva todavía. Entonces fueron a la bisabuela diciendo, ¿qué secreto tenés vos que nos puede afectar el sabor del plato? ¿Por qué hacen así con la cabeza y con la cola? Siempre ha sido tradición, generación en generación, siempre hemos dicho así. ¿Por qué hacían así? Y la bisabuela se empezaba a reír a carcajadas. Ella decía, ay, hijitas,
La única razón por la cual yo cortaba la cabeza y la cola es porque no entraba en mi sartén el pez. Entonces, estaban haciendo generación en generación, sin saber ninguna razón. En realidad, había un sinsentido de lo que estaban haciendo ellos, porque no se aplicaba a su situación. Nosotros no hemos de solamente confiar en lo que se nos ha dicho. Es nuestra responsabilidad buscar la verdad. Entonces, aunque por muchas situaciones podemos confiar en lo que se nos ha dicho, 1 más 1 es 2. Ahora, pero yo no creo 1 más 1 es 2 solamente porque me lo ha dicho mi padre, mi madre, mi maestra de matemáticas. Lo puedo experimentar en la vida real. Vivir de tradiciones nos va a dejar vivir con muchos sinsentires, ¿sí? Ahora, yo no sé y no quiero abrir el debate. Solamente estoy dando un ejemplo, ¿ok? Así que no me crucifiquen. Pero no sé cuál es su sentir acerca de la celebración de Navidad. Pero yo no entendía cuando yo llegué a Argentina por qué ustedes celebran con árboles pinos, vistiéndose el Papá de Noel como Papá Noel, nosotros en el norte. Hay una razón por la cual el árbol de Navidad en el norte es pino. Es porque hay nieve, todos los árboles han muerto. El único que queda vivo es el pino, el cedro, ¿sí? Que quedan, siempre están, siempre verdes, es lo que decimos nosotros, ese tipo de árbol. Entonces, yo decía, cuando yo llegué, vi la primera Navidad y vi a las tiendas en todo lado diciendo eso, pero ustedes podrían poner las luces en cualquier árbol de la calle, ahí, poner la pelotita así como quieran, porque ustedes tienen los árboles verdes. Nosotros lo hacemos porque todo está muerto, lo único que está verde es este tipo de árbol. ¿Por qué se matan de calor vistiéndose como Papá Noel cuando nosotros cuando vemos a Papá Noel en el verano, digamos, es con short, todo? O sea, podrían vestirse como quiera, no seguir las tradiciones. Es una tradición acá sin sentido, ¿no? Entonces, vivir de tradiciones, nosotros podríamos tener muchas cosas en nuestras vidas que literalmente no tienen sentido. Y hacemos por inercia, porque siempre se nos ha dicho que es así. ¿Sí? Sofar. Sofar tiene la respuesta filosófica, quiere razonar, quiere descansar en el razonamiento. Perdón, una cosa más debilitada antes de llegar a la respuesta dogmática, y yo uso esta palabra a propósito porque cuando nosotros hablamos de tradición, se basa en dogma, y dogma de la Iglesia de Dios es lo que tenemos en la Declaración de la Fe, lo que tenemos en el Historia y Gobierno, Disciplina de la Iglesia de Dios. Nosotros no decimos que esto es 100% cierto. Y esto puede sorprender a algunos, que yo diga así. No, nosotros nos abrimos a que estemos equivocados en lo que nosotros decimos. Por eso, cada 2 años, nosotros tenemos una asamblea general donde cuestionamos tanto nuestra doctrina como nuestro gobierno. Y cada año hay nuevos ítems para tocar, donde estamos diciendo, ¿estamos bien en eso? ¿Necesitamos refinar algo? ¿Hay algo que se necesita cambiar rotundamente? Bueno, abrimos el panel y vamos a discutirlo, vamos a debatirlo. Pero muchas veces nosotros tratamos de proteger a la dogma como si fuera el Evangelio de Cristo. ¿Okay? Eso dirige a problemas. Entonces, por ejemplo, problemas en práctica, más que nada se va a ver en la práctica, porque vamos a vivir de la tradición, de cómo nos han enseñado, a más de a lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, escuché una vez a algún pastor le preguntaron, ¿podemos tener la Santa Cena más que una vez al mes? Y su respuesta era no, el primer domingo de cada mes.
Bueno, en práctica, nosotros tratamos de hacer el primer domingo de cada mes. Es parte de nuestra tradición. Pero claro que se puede tener más que una vez al mes. ¿Sí? Los discípulos de la primera iglesia, cada vez que se reunían, celebraban la cena del Señor. ¿Sí? Entonces, es un pequeño ejemplo. O que la mujer no se corte el pelo. O una vez un pastor anciano le dijo a mi papá, el traje del predicador es como el manto de Elías. No tenés autoridad espiritual si no andas de traje. ¿Okay? No podés predicar con barro en esta iglesia. O sea, estas cosas son sin sentido. Que sí en algún momento era tradición y en algún momento tenían sentido. En algún momento tenían sentido. Pero cuando vivimos de tradición, ahora nos parece gracioso. Como que el traje, como el manto de Elías. ¿Cómo que no puede predicar con barba si Jesús tenía barba? ¿Sí? Entonces, en algún momento, en alguna cultura tenían sentido, pero la tradición es eso. Es una muestra de una cultura antigua. Muy bien. Sofar, la respuesta filosófica. Él va a tratar de razonar y tratar de descansar en los poderes intelectuales para darle respuesta a Job. ¿Alguien me puede leer capítulo 11, versículos 7 a 12? Amén. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y apisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido, cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Ok, entonces, donde nosotros estamos viendo que tal vez podemos razonar y nuestra capacidad intelectual, vamos a tratar de captar algo. Sofar nos va a decir que el razonamiento de Dios es mucho más alto que nuestro conocimiento. Esto suena al Nuevo Testamento, que los caminos del Señor son más altos que los nuestros. O como decimos comúnmente en inglés, Dios obra de manera misteriosa. ¿Quién va a saberlo? A ver, si acabas de perder a tu hijo y alguien viene y te habla así, pero Dios es excelso, Dios es exalto, Dios es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Nosotros no lo entendemos, pero Él sabe lo que está haciendo. Okay. ¿De qué manera me va a ayudar eso? O sea, si estamos siendo reales, yo sé que teológicamente tenés razón. Te doy toda la razón. ¿Cómo me ayuda? Es más, me podría dirigir a culparle a Dios, a acusarle a Dios, a decirle esto es todo tu culpa, Dios, si vos sos soberano y vos tenías todo el poder, ¿por qué dejaste que esto acontezca? Y muchos llegan a este tipo de respuesta cuando nosotros vamos ahí. Bueno, vamos a tomar, estamos un poco avanzados de la hora, antes de llegar a este penúltimo punto de Job, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. ¿Hay alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de continuar? Profe, Veo que habilitaste tu micrófono, Miguelina, pero no te escucho.
No sé si alguien más está escuchando a la hermana. No, no se le escucha. A ver si el micrófono ahí en el auricular puede ayudar. ¿Pudiste, hermana? ¿Activaste tu micrófono? Me parece que hay un problema con el dispositivo, hermana. Ya en el descanso voy a fijarme. Perdón por no poder escucharla, pero no se escucha. Juan Carlos, tenías una pregunta. No, después, cuando entremos en el descanso, después del descanso en todo caso, por ahí. O no sé si será oportuno, quizás, a ver, así nos dejamos colgados. En el sílabo, en Job me habla de las mayores preguntas que nos pone el libro de Job, ¿no? Y nosotros estamos viendo quizás en este caso, las respuestas. Tanto, bueno, hablamos de lo místico, de lo dogmático, de lo filosófico. ¿Tiene que ver con este planteamiento del sílabo? No. La clase pasada nosotros hablamos de dos de las mayores preguntas y estamos por entrar en la tercera. La primera pregunta es el Bien. problema de la maldad, ¿no? Segundo, el problema de la mortalidad y ahora es el problema de la falta de mediador. Entonces, Job pregunta acerca de la Bien. maldad, pregunta acerca de la mortalidad y pregunta acerca de por qué no tiene un mediador. Esas son las tres preguntas principales. Bien, perfecto. Perfecto, gracias. Ok. Muy bien, entonces, bueno, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. A las 7:33 nos encontramos de vuelta. Que tengan un lindo descanso. Bendiciones. Ahí te escucho, hermana. Toqué los cables. Hola, bendiciones. Toqué los cables porque pedía la palabra para poder compartir la lectura y parecía que no me escuchaba, entonces y ahora toqué los cables y parece que se arregló. Bien, me alegro, hermana. Ahí está, entonces. Gracias, pastor. Perfecto. Bueno, a las 7:33 entonces nos encontramos. Que Dios le bendiga.